para, para contaros alguna cosa en relación a la campaña de Semana Santa y aprovechando esta rueda de prensa, presentaros también un trabajo de señalética que hemos implementado en distintas playas. Era la razón por la que en principio habíamos pensado en no convocaros aquí, sino haberos convocado en una playa para que vierais una muestra de una de esas señales, pero conscientes de la dificultad que podía suponer para vosotros pues tener que desplazaros a una de esas playas. Pues al final lo hemos hecho aquí, aunque también Bilbao hoy no está precisamente fácil para desplazarse. Comenzamos, por tanto, por esta cuestión de la señalización. Nos presentamos un proyecto ya en ejecución y realizado e implantado en algunas de esas playas de señalización de las principales playas de surf o aquellas playas que son estimadas por surfistas. Un proyecto que cubre 13 playas de la costa vasca, que ya ha producido 11 señales y de ellas ya están colocadas 8, quedan 3, pero que en inminentes fechas serán colocadas, y 2 por producir. La importancia de estas señales, de esta señalética referida a las playas, es que suponen una muestra de cómo un recurso turístico, en este caso la playa y aquellas playas además que tienen un especial atractivo para la actividad surfística, de cómo un recurso turístico puede convertirse en un trampolín para dar a conocer el territorio, el entorno que rodea a ese recurso turístico. Es, por lo tanto, un trabajo de señalética turística que es importante para poner en valor nuestros atractivos turísticos, que en este caso concreto se centra en las playas de surf, pero que desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo buscamos extender al conjunto del territorio y de los recursos turísticos de Euskadi. Las señales que presentamos y que, como os digo, están ya colocadas en las playas de Deva, de Guetaria, de Guecho, de Carraspio, de La Arena, de Mundaka, de Plencia y de Zumaya, recogen aspectos esenciales sobre las características de la playa, la morfología, el oleaje, las corrientes, las recomendaciones de seguridad o el código de surf. Pero además de esa información, como decía, la puesta en valor de otros recursos turísticos del entorno también ofrecen información turística de interés para los visitantes, totalmente particularizadas para cada playa, con los planes y con los recursos del entorno. Cada playa ha sido tratada de forma específica y esa es una de las características principales de estos paneles, cuya inspiración viene precisamente de quienes mejor conocen las playas, sus olas o las características concretas que las hacen idóneas para la práctica del surf. Los contenidos han sido elaborados así en colaboración con las escuelas de surf de cada zona, que han aportado el conocimiento y la experiencia en aquellos elementos que tienen que ver con la práctica del surf y que vienen recogidos en el cartel, dotándolos de personalidad propia para cada playa. Como decía antes, esta acción que hoy presentamos para estas señales en playas, esta acción se enmarca en el objetivo del Departamento de dotar a Euskadi de una señalética clara, unificada, útil y consensuada, que además de poner en valor nuestros recursos turísticos y ofrecer la información pertinente a quienes nos visitan, lo haga con una imagen de calidad. En este sentido, estamos trabajando, os anuncio que estamos trabajando más allá de estas señales, en un proyecto de señalética turística global para Euskadi, que además responde a una demanda que ya nos ha expresado el sector en diversas ocasiones cuando hemos establecido contacto con distintos agentes, particularmente cuando se refieren a aquellos recursos turísticos más apartados. Y en ese sentido contamos ya con los resultados de un diagnóstico de la señalética turística existente y una propuesta de renovación integral, tanto en relación a los modelos de las señales, colores, formas, etcétera, como a sus emplazamientos, para así convertirse en un recurso útil, sobre todo para quienes nos visitan y no conocen los emplazamientos concretos de los recursos turísticos. En ocasiones las señales están pensadas para los usuarios habituales del entorno y esta señalética turística tiene que pensar sobre todo en aquellos que no conocen el entorno y en esa dirección, como os decía, estamos trabajando y para ello tenemos este diagnóstico. Queda ahora la aplicación de las recomendaciones de este diagnóstico, para lo que vamos a comenzar con la puesta en común en mesas técnicas
y la coordinación con las instituciones forales y municipales, que en última instancia son las competentes de colocar las señales en la red viaria o en los términos municipales. Pero de momento, como decía al principio, ya podemos decir que quienes desde fuera o desde Euskadi se acerquen a la costa en las próximas jornadas festivas de Semana Santa podrán encontrarse ya con la información más completa de las playas. Y en relación a esto, a las visitas o los visitantes, las previsiones de Semana Santa, de la asistencia o de la visita a Euskadi de turistas, podemos decir también que, según los datos de ocupación hotelera que hemos ido recabando en los últimos días, las perspectivas son optimistas. Tenemos una media, y además es bastante uniforme por el territorio, de previsiones de ocupación hotelera del 90%. En concreto, Destino Bilbao nos da unas cifras del 92% de ocupación desde el jueves hasta el sábado de Semana Santa. Hoteles de Guipúzcoa, Aspagui, estima también en un 90% de ocupación entre el jueves y el sábado, con un grado muy elevado de reservas de última hora. Y lo mismo ocurre en Álava, en el caso de Rioja Alavesa, que es del que tenemos datos, con una previsión de ocupación que se sitúa en el 95% de jueves a lunes. En general, las reservas, se han incrementado las reservas en las últimas fechas. En general, también las reservas son, sobre todo, de turistas procedentes o de visitantes procedentes de otras comunidades del Estado, que en el caso concreto, por ejemplo, de Rioja Alavesa, llegan al 80%, pero en general, en todos ellos, la mayoría son visitantes, como suele ocurrir para estas jornadas festivas de Semana Santa, de turistas procedentes de otras comunidades autónomas de España. Por otra parte, y en relación a las casas y alojamientos rurales, Necatur maneja unas previsiones de ocupación del 85% para las 4 noches de estas fechas de Semana Santa, y prevé superar el nivel de ocupación alcanzado en la Semana Santa del año pasado. En general, en ocupación hotelera y en ocupación en alojamientos rurales, como os decía, cifras muy optimistas que están en el entorno del 90%, similar al año pasado o incluso ligeramente superior a estas mismas fechas de Semana Santa el año pasado. Para impulsar estas visitas a Euskadi, para impulsar el turismo, para promocionar el atractivo turístico de Euskadi y atraer a turistas para estas fechas de Semana Santa, como muchos de vosotros habréis visto, hemos desarrollado una campaña de promoción que ya está finalizando y que trataba de poner en valor el abanico de experiencias que quienes nos visitan pueden degustar en Euskadi a partir de una oferta rica y diversificada. Una campaña para invitar a quienes no nos conocen a visitarnos y a vivir la experiencia de Euskadi, y a quienes se queden a pasar estas vacaciones en casa a probar nuevas experiencias. Sin más, le doy paso a la viceconsejera Isabel Muela, que os dará algunos detalles sobre esa campaña que hemos realizado en estas fechas y que está próxima a acabarse de cara a Semana Santa. Egun on guztioi eta mila esker etortzeagatik. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana de información turística. Vive la experiencia Euskadi es el lema con el que hemos presentado la campaña de esta Semana Santa, tanto para el mercado nacional como también para el interno. Y lo hemos hecho en diferentes formatos, en el formato online, en radio y en televisión. Hemos decidido centrar esta campaña promocional dirigida al turista nacional, porque el 75% prácticamente de los turistas que acuden a Euskadi son, como bien digo, del territorio nacional. Ya lo decía el consejero, 8 de cada 10 turistas son del resto del Estado, y son también muchos los ciudadanos vascos que deciden quedarse en el territorio, y que también muchos de ellos, nos podemos incluir todos, creo que no conocemos lo suficientemente bien el territorio, y cuanto mejor podamos vivir esas experiencias de Vive Euskadi que tenemos en nuestro portal, mejores embajadores de Euskadi seremos y mejores prescriptores, ¿no? La campaña la hemos desarrollado en diferentes ámbitos. En el de la televisión, patrocinando uno de los espacios más visto en televisión y más en las épocas vacacionales, en los que muchas de esas reservas se producen a última hora, y es el apartado del tiempo.
Como bien digo, hemos patrocinado con diferentes caretas esa información meteorológica y también con menciones en directo de los presentadores, porque muchos de los turistas deciden, como bien digo, a última hora si van a acudir a un territorio a otro, el tiempo influye, pero con estas campañas, haga bueno o malo, la previsión parece que va a ser buena, sí que podemos demostrar que en Euskadi hay muchas experiencias que vivir, únicas, diferenciales, haga bueno o haga malo. Los datos de Ibiltur indican también que el 55% de los turistas buscan información en Internet y se deciden también a veces hacer sus reservas mediante diferentes plataformas. Por lo tanto, hemos querido estar también con nuestra campaña en medios generalistas, en buscadores de turismo como Rumbo, TripAdvisor y también en diferentes redes sociales como Facebook o Twitter. Aparte del soporte de televisión del que hablábamos con los patrocinios del tiempo en diferentes programas, hemos querido estar, siendo la gastronomía uno de nuestros ejes principales, en el programa de quizás uno de los chefs más reconocidos o más conocidos a nivel televisivo, como es Carlos Arguiñano. Ahí estamos, lógicamente, promocionando la gastronomía con diferentes bodegones de la excelencia de nuestros productos, de la mano también con Euskal Kalitatea, y donde invitamos a vivir la experiencia Euskadi, y Carlos Arguiñano nos hace como de anfitrión. Una de las razones también por las que los turistas nos visitan es para conocer nuestras ciudades, ese producto denominado City Breaks, también el touring, que son los recorridos por el territorio muy atractivos en la época de Semana Santa, y por supuesto la enogastronomía. La gastronomía de excelencia es uno de nuestros ejes, como bien decía, fundamentales, principales en nuestra promoción. Es ese argumento que nos sirve para venir a disfrutar de la Semana Santa, de los puentes, de las estancias vacacionales, de elegir Euskadi como un destino para temas de trabajo, reuniones o congresos. La gastronomía, la enogastronomía, siempre es un buen argumento y no solo beneficia a los sectores de la hostelería y al turismo, sino que articula nuestras ciudades y pueblos como elemento socializador y los dota además de vida. Vive la experiencia Euskadi, que así es el lema, viene a reflejar que no cabe más en tan poco espacio. Euskadi es un lugar ideal para disfrutar en poco tiempo de numerosos atractivos, un paisaje diverso, un clima benévolo y una excelente gastronomía. Ese es el resumen a grandes rasgos de ese vídeo dirigido a los posibles visitantes. Por otro lado, también queremos destacar la campaña que hemos hecho para la ciudadanía vasca, para todos aquellos que no se van y que, como bien decía, pueden conocer mejor el territorio. Y les han invitado a que lo hagan los propios trabajadores de nuestro departamento, que son los que trabajan día a día desarrollando las diferentes experiencias. Pues Maitane invitando a la acogida que se les da en Euskadi, en Ayara en la sostenibilidad, Iker en la gastronomía. Han sido ellos los que en diferentes cuñas de radio invitan a los ciudadanos a que descubran esas experiencias. Y ya, bueno, pues tan solo nos queda invitar a disfrutar, a experimentar, a observar, a dejarse emocionar y a vivir la experiencia Euskadi. Eso es todo y en eso se resume nada más y nada menos la campaña de esta Semana Santa. Si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis algún cálculo económico de, por una parte, del número de turistas y por otra parte, de cuánto puede suponer una Semana Santa para Euskadi? Yo creo que el año pasado eran como 40.000 turistas los que se estimaron al final que habían acudido. Claro, en función de la ocupación hotelera son bastantes más los que habría que contabilizar. Este es un problema que ya hemos mencionado aquí alguna vez sobre cómo contamos quienes nos visitan y sobre todo en relación a las pernoctaciones. Si tenemos en términos de pernoctaciones, el año pasado eran, ya te digo, no sé exactamente la cifra, pero eran en torno a 40.000. Pero eso no quiere decir que solamente 40.000 los visitasen, porque hay gente que puede hacer excursiones de un día para vivir, como decía la viceconsejera, una experiencia, que se acercan a un lugar en concreto una vez que han contratado una experiencia y que luego vuelven a su residencia habitual, sobre todo porque en estas fechas de Semana Santa también incentivan por el espacio temporal, incentivan este tipo de recorrido. Pero en términos de pernoctaciones, el año pasado, a ver si te consigue Silvia después la cifra exacta, pero era en torno a 40.000.
a veces la búsqueda de datos tampoco nos acompaña, que será una de las líneas también en las que trabajaremos en este próximo año, ¿no? En tratar de tener datos más objetivos que reflejen también otra parte importante del turismo que nos visita, que es el turismo de compras, y que ojalá podamos sumar también esa cifra, poder incrementar ese gasto en aquellos turistas que fundamentalmente lo que compran cuando vienen a Euskadi es en no gastronomía. Vamos a ver si conseguimos también poder elevar esas compras turísticas en textil, en complementos o en otros artículos, y que descubran también pues un comercio de excelencia que pueden encontrar en Euskadi, ¿no? ¿Cada uno qué puede gastar? ¿20 y pico euros? ¿150? La media el año pasado al menos estaba en 133 euros. La cuestión básica es conseguir incrementar esa cantidad, pero sobre todo incrementar las pernoctaciones, incrementar el plazo de tiempo. Eso es en lo que Euskadi aún compite por debajo de otros destinos, digo, referidos a España, otros destinos turísticos, también de otro tipo de turismo que incentiva estancias más largas, que generaría un mayor volumen de recursos. Por eso también tenemos que apostar por un turismo de calidad que en menos jornadas logre aportar mayor valor añadido, porque otro turismo, pues por hablar del tradicional de sol y playa, que pueden ser al final una reserva de 15 días hotelera, pero que en última instancia acabe generando un gasto menor y por lo tanto una menor aportación a la economía. Pero ya te digo, el importe medio de algún estudio que he visto el año pasado era de 130 euros, 133, una cosa así. Y una de las, apoyando lo que dice el consejero, una de las cosas que más nos puede ayudar a elevar el gasto medio son las experiencias, porque la experiencia en sí ya es un paquete aparte de la pernoctación y la gastronomía, o el comer y cenar o comprar en el territorio, que puede hacer que elevemos ese gasto, ¿no? Y ahí somos pioneros. Euskadi hizo esa apuesta, el Departamento de Turismo, ya hace tiempo, yo creo que alrededor del 2010 fue cuando se empezó a apostar por el turismo experiencial, y nos hemos convertido en una de las comunidades autónomas pioneras en el desarrollo del turismo de experiencias. Antes los turistas iban allí donde las compañías aéreas nos llevaban a un importe bajo de los vuelos, y vamos a descubrir destinos que no conocíamos. Ahora los turistas buscan vivir experiencias únicas y memorables, y en Euskadi tenemos experiencias puramente diferenciales que solo pues, se pueden vivir en nuestro territorio. O sea que esto sí que puede contribuir a que, yendo en esta línea de desarrollo de turismo experiencial, podamos ir elevando el gasto medio, que es el objetivo, ¿no? Cuenta alguna experiencia. Bueno, pues son muchas. En euskaditurismo.eus tenemos destacadas 10 experiencias top, pero tenemos alrededor de 100 experiencias que se pueden comercializar y que son muy variadas, ¿va? Desde experiencias gastronómicas, puedes comprar en un mercado con un chef, hacer un taller de gastronomía, puedes pasar un día con un pastor en el Gorbea y vivir la experiencia de la naturaleza y desconectado del mundo. Experiencias de cultura, también visitando nuestros museos, experiencias deportivas. La mejor opción para conocer todos esos desarrollos de turismo experiencial está en nuestro portal, es verdaderamente amplia. Cambiar la regulación. Bueno, depende de qué ciudades, porque también en eso somos muy heterogéneos en Euskadi. Quiero decir que no es lo mismo, por ejemplo, en San Sebastián hay una costumbre de apertura. No es tanto la normativa, sino el uso. La normativa actual, por ejemplo, al comercio pequeño, al comercio definido como pequeño a partir de la superficie, menos de 150 metros cuadrados, le permite abrir en cualquier momento. Es una cuestión más de usos y de costumbres de cada uno de los lugares que la cuestión de la normativa.
Hombre, es cierto lo que tú decías, que esa sensación desértica, desde luego, es lo contrario a un estímulo para que nos visiten. En ese sentido, efectivamente, una apuesta por el turismo de compras, la viceconsejera suele decirlo más de una vez. Nosotros somos en la Comunidad Autónoma Vasca 2.100.000 habitantes y en la estimación a partir de las pernoctaciones, que no cubre todo el mundo que nos visita, son más de 3 millones quienes nos visitan. Claro, esos más de 3 millones son clientes potenciales también, efectivamente, del comercio. Es una oportunidad de vender que no se aprovecha y que al mismo tiempo, pues efectivamente, en la medida en que demos una sensación de una ciudad desértica, lo que hace es hacerla menos atractiva para atraer turismo. Pero la legislación permite y al final es el propio propietario del comercio quien decide o no decide abrir, y en nuestra mano simplemente está en poder lograr mostrar que efectivamente tiene un comercio potencial ahí y en efectivamente revertir beneficios para quien pues se sienta tentado de abrir o de utilizar esas oportunidades. Como digo, la situación, por ejemplo, y tenemos la misma normativa, es diferente en San Sebastián o en Bilbao y se debe más a usos y costumbres que a una cuestión de la normativa. En Rioja Alavesa es un claro ejemplo de cómo podemos encontrar los establecimientos abiertos, ¿no? En Semana Santa, en verano y sábados y domingos, ¿no? Sí, la referencia parece que está claro que está en Bilbao, pero en Bilbao también tenemos una de las puertas de entradas al turismo más potentes de todo el País Vasco, que es el Gómora, ¿no? ¿Cómo podríamos revertir esa situación de lo que llevamos hablando tantos años, esa desertización de capturas sin turista? Yo no sé si te he escuchado bien la pregunta. No, dice que esta situación, o sea, Bilbao es uno de los atractivos turísticos fundamentales de Euskadi y parece que es donde se centra un poco la polémica sobre las aperturas o no aperturas o esa imagen pues desértica en algunas fechas como por ejemplo Semana Santa. ¿Cómo se podría revertir? Ya digo, estimulando primero la atracción de turistas y consiguiendo que efectivamente eso sea un nicho de negocio que reporta beneficio y que también reporta beneficio en términos de turismo de compras. Y al mismo tiempo asegurando también una cosa de la que he hablado desde la propia comparecencia, turismo sostenible que no era solamente como en esa visión pues quizás un poco antigua, solamente referida al medio ambiente, sino que en última instancia el turismo tiene que revertir beneficios para la población local, también para el turista obviamente que consigue, como se decía, una experiencia nueva en un sitio distinto, algo que le enriquezca, pero que en última instancia tiene que generar beneficios para la población local. Y entonces, en relación a esto, obviamente también está la cuestión de cómo revierte el beneficio no solamente a las empresas, no solamente al comercio, sino a los propios trabajadores del comercio. Pues hay que estimular en esa dirección de un reparto equitativo del beneficio que puede generar el turismo hacia el conjunto de la población, también en el sector del comercio. En la medida en que seamos capaces de mostrar que eso es así, de convencer y de ayudar a que efectivamente construyamos turismo sostenible, yo creo que será más fácil, aunque ya sabemos, por lo que decía, usos y costumbres pues marcan mucho, será más fácil lograr que hagamos una ciudad más atractiva también desde el punto de vista del comercio como atractivo turístico, como un reclamo para atraer turistas a Euskadi. Bien. Pues si no tenemos más preguntas, igual la por próxima último, nos llevamos a la playa. Solo por último, destacar una experiencia que se me ha quedado ahí en el tintero y que es muy importante, y más en Semana Santa, que es la experiencia de vivir la pasión viviente en Balmaseda. Es una de las experiencias que, siendo católico o no, merece la pena acercarse tanto para los turistas como para los ciudadanos que no la conocen, y además nos piden que les digamos que puedan acudir en el transporte público. Pues sin más, Mila esker, muchas gracias. Eskerrik asko.